El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea. Pero dejó Nazaret y fue a recibir a Cafarnaúm junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar allende el Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Siguió caminando y vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes, y los llamó. Ellos dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando las enfermedades y dolencias de la gente. Palabra del Señor. Apreciados hermanos, hemos escuchado el Evangelio de Mateo, que nos acompañará durante este 2023. Desde ya les invito a que en casa lo lean. Y en el pasaje que hemos escuchado, estamos al inicio del ministerio público del Señor Jesús. Ya pasaron los años de la vida oculta en Nazaret, junto a su familia y en el taller del artesano. Y hemos escuchado sobre el arresto de Juan el Bautista, que impulsó al Señor a iniciar su ministerio público, lejos de su tierra, en la llamada Galilea de los gentiles, seguramente escapando de Herodes. Y con la predicación del Señor Jesús, el evangelista Mateo ve cumplidas así las palabras del profeta Isaías en la primera lectura, cuando dice: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. En Jesús aparece entonces la esperanza del pueblo, porque Él es luz que ilumina las tinieblas y las sombras de muerte.
En el profeta Isaías, la primera lectura, aparecen unos males que aquejaban al pueblo en aquella época y que lo hacían vivir en tinieblas y en sombras de muerte. Y es bueno que a esos males le busquemos equivalentes en el tiempo de hoy. Isaías decía 3 males: la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, que son quebrantados por el Señor. 3 males: un opresor, una carga pesada y un instrumento que no presta su uso. Busquemos 3 realidades en el presente de nuestra vida que también hacen que nuestros pueblos y nuestras familias estén en tinieblas. Me atrevo a decir 3. Un opresor, el demonio, sus amigos y sus artimañas. El demonio es alguien que nos oprime, esclaviza y humilla. El demonio no es un cuento para niños para aterrorizarlos, sino que el demonio es una realidad que nos tienta, busca que nos alejemos de Dios y que le ofendamos. Las artimañas del demonio en nuestro tiempo se manifiestan de muchísimas maneras, especialmente hoy en las redes sociales, en el internet mal usado, en el afán de dinero. Sus secuaces, los secuaces del demonio, también los hay y abundan, que presentan el mal como bien, aprueban leyes injustas como el aborto y la eutanasia, y en nombre de la defensa de la libertad y de los valores, terminan destruyendo la dignidad humana. Un opresor, el demonio. También hoy hay una carga que pesa, y eso, mis queridos hermanos, son nuestros pecados que nos impiden ser felices, que pesan en nuestra conciencia, que hacen lento nuestro caminar en la vida cristiana. Nuestros pecados son un yugo pesado que nos impide levantar nuestra mirada a la vida eterna. Y aparece un bastón, un instrumento que el profeta Isaías dice está mal usado. El bastón es para caminar, para estar realizando un camino junto a otras personas. Pero dice Isaías que el bastón está sobre los hombros. Y eso nos recuerda entonces la segunda lectura del apóstol San Pablo, donde hablándole a los corintios, les previene del escándalo de la división. Escándalo, precisamente, mis queridos hermanos, en el que nosotros somos expertos en Colombia e incluso en nuestra parroquia. La división. Sí, entre nosotros somos especialistas en perseguirnos. Un católico persigue a otro católico. Un católico se roba la plata con la que van a educarse y a comer otras personas. Un católico asesina a otro católico. Un católico destruye inmisericordiamente a otro católico. El escándalo de la división. Y digo, hermanos, en Colombia, también en nuestra parroquia, nos hemos vuelto expertos en perseguirnos los unos a los otros. 3 males
que aquejan a nuestro pueblo, a nuestra vida cristiana. El demonio, que es opresor, la carga de nuestros pecados y el escándalo de la división. A todo esto, mis queridos hermanos, no se nuble nuestro corazón con la tristeza, porque el evangelio que hemos escuchado se presenta para nosotros como una palabra de esperanza, porque el Señor Jesús es el que quebranta los males que nos oprimen. Es Jesús quien nos libera del mal e ilumina las tinieblas de nuestra vida. En este día, fijemos nuestra mirada en el Señor Jesús. Y en ese sentido, el Señor, hermanos, a nosotros ofrece 3 dones que vienen en nuestra ayuda. 3 dones. El primero, su palabra. El Señor inicia su ministerio público y lo que hace es predicar. Él predica la palabra de Dios. Es más, Jesús es la palabra de Dios encarnada. Por eso el Señor no tuvo reparo en predicar en las plazas públicas, a orilla del mar, subido en una barca, predicar la palabra de tal manera que la gente, el pueblo, le entendiera. Y así también es hoy para nosotros. ¿Qué nos da el Señor Jesús? Su palabra, su palabra. Su palabra que ilumina y da sentido. Su palabra que ayuda a tomar decisiones. Su palabra que da sentido a nuestra vida. Curiosamente, hoy domingo, el Papa Francisco ha querido que celebremos el Domingo de la Palabra, resaltando la importancia que la palabra de Dios tiene en nuestra vida. Lo segundo que nos da el Señor Jesús es el perdón de los pecados. Hermanos, las palabras más bellas que nosotros podemos escuchar las recita el sacerdote cuando nos dice: yo te absuelvo de todos tus pecados. Y nos la dice el sacerdote a ustedes y a mí cuando arrepentidos pedimos perdón de nuestros pecados. Se nos dice: yo te absuelvo de todos tus pecados. Jesús, hermanos, no tuvo reparo en perdonar los pecados. Perdonó a la mujer adúltera, perdonó al paralítico, perdona a cada uno de nosotros, porque sabe que necesitamos la misericordia. Y lo tercero, el Señor Jesús hace milagros. El Evangelio de Mateo dice que el Señor iba de pueblo en pueblo y en cada pueblo realizaba muchísimos milagros, que también hoy sigue realizándolos entre nosotros. Y el principal milagro del Señor Jesús, hermanos, es la Eucaristía. ¿Quieren milagros? ¿Quieren ver milagros? Pues bien, ahora todos nosotros veremos un milagro, el milagro de la Eucaristía, donde el pan y el vino se convertirán en el cuerpo y sangre del Señor Jesús. Ese es el principal milagro, o el milagro más importante, la Eucaristía. Frente a estos dones, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Jesús mismo lo dijo en el Evangelio. Nos tenemos que convertir.
Jesús dice en el Evangelio de hoy, conviértanse, conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Eso. Y convertirse es creer en el Señor Jesús. Convertirse es creer que Él ilumina nuestra vida y le da sentido a nuestra historia. Convertirse es entregarle lo que somos y tenemos. Porque, hermanos, convertidos es que su palabra puede iluminar nuestra vida. Convertidos es que su perdón puede sanar las heridas que están en nuestro corazón. Convertidos es que se pueden realizar milagros en nosotros, superando el escándalo de la división. La conversión es necesaria, porque si no creemos en Jesús, de nada sirve su palabra, de nada sirve el perdón de los pecados, de nada sirven sus milagros. Convertirnos, para que el Señor nos ilumine. A todo esto, hermanos, llama la atención en el Evangelio que el Señor asocia su misión a otras personas para que extiendan el reino de los cielos. Hemos escuchado que llama a unos hombres para que lo sigan, a Pedro, Andrés, Santiago y Juan. También llamó a los demás apóstoles para que siguiéndolo lo ayudasen a extender el reino de los cielos. Pero a lo largo de la historia también ha llamado a otra gente. Llamó a San Benito, a Francisco y Domingo, a Antonio, a Laura Montoya, a Teresa de Calcuta, a Bernardita de Subiró, a muchos para que le ayudaran a extender su reino. Y con esto quiero llamar la atención que también el Señor nos llama a nosotros, ricos y pobres, altos y pequeños. El Señor quiere que colaboremos en extensión de su reino, extendiendo su reino en el que vivimos como hijos de Dios y no como hijos del diablo, hijos de Dios. Su reino en el que somos santos y justos, en el que vivimos la virtud cristiana y no somos esclavos del pecado. Su reino donde somos hermanos los unos de los otros y nos amamos mutuamente. Su reino. Cristo nos llama entonces a que colaboremos en extensión de su reino. Digamos al Señor entonces, aquí estoy para hacer tu voluntad. Que María, nuestra Madre y Señora, interceda por todos.